Hola, buen día a todos. Vamos a hacer la clase 7, razón trigonométrica de ángulos complementarios y también razón trigonométrica recíprocas o inversas. A ver, proseguimos entonces. Razón trigonométrica de ángulos complementarios, llamados también corazones trigonométricas, son los siguientes. El seno y coseno. En esta parte del seno voy a agregarle entonces se llamaría coseno. Y en la parte de la secante y cosecante, a la secante le agrego el se llamaría entonces cosecante. De igual manera tenemos en la tangente y la cotangente. A la tangente le agrego el se llamaría cotangente. O su inversa, ¿no? Le quito el de la cotangente, me quedaría tangente nada más. Y lo mismo para estos tres, para el seno y la secante. A ver, continuamos. Acá me dice razón trigonométrica de un ángulo va a ser igual a su razón trigonométrica. O sea, le agrego el y va a ser otro ángulo, diferentes ángulos. Entonces, tiene que cumplir también que alfa va a ser igual a beta. No, perdón, alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Eso tiene que cumplirse. La suma de esos dos ángulos, 90 grados. Por eso me dice ángulos complementarios. A ver, acá ejemplos. Hallar su razón trigonométrica de, por ejemplo, seno de 65. Al seno le agrego el entonces se llamaría coseno, pero ya no de 65, sino su complemento. Si este ángulo es 65, a 90 le resto este 65, me quedaría 25, coseno de 25. De igual manera, coseno de 20, en esta parte ya tiene coseno, entonces ese lo voy a quitar, me quedaría seno. Ya no de 20, sino 90 menos 20, que es 70. Lo mismo para la tangente. Tangente no tiene entonces le agrego cotangente. 90 menos 60, 30. Cotangente de 30. Esa es su razón trigonométrica. Cotangente de 58. En esta parte ya tiene entonces lo voy a quitar el entonces se llamaría solamente tangente de 90 menos 58, 32. Cotangente de 32 sería entonces. Secante de 73, este no tiene el secante no tiene entonces si le agrego el entonces sonaría como cosecante, entonces sería cosecante de 90 menos 73, 17, cosecante de 17. Cosecante de 22 grados 30 minutos, sería, como ya tiene el le voy a quitar, entonces se llamaría secante. 90 menos 22 grados 30 minutos sería 68, 67 grados 30 minutos. Secante de 67 grados menos 30 minutos. En esta parte, coseno de 90 grados menos x. Como ya tiene lo voy a quitar el y seno, me saldría seno. A 90 lo voy a restar 90 menos x. 90 menos 90 menos x. 90 menos 90, 0. Menos por menos más x. Entonces sería seno de x. Ya ve, es restarle nada más para el ángulo. 90 menos el ángulo que me da. Si me dan tangente de x, cotangente de 90 menos x. De esa manera estaría obteniendo. Tangente de 10 grados más x, entonces su razón trigonométrica será cotangente de 90 menos ese ángulo. 90 menos 10, 80, menos x, 80 menos x. Cotangente de 80 grados menos x. De igual manera en el seno de 60 menos x sería coseno de 30 más x. Ahí está. Entonces no me olvido. Corazones. Son iguales estos dos, ¿eh?
razones trigonométricas son iguales. Y además tengo que identificar que ambos ángulos suman 90 grados o son complementarios. 60 más 30, 90, 73, 17, 90. X más 90 menos X, 90 también. Todos suman 90 grados. Eso hay que tener mucho cuidado. Y a ver, vamos a ver con un ejercicio. Acá es una igualdad. Una razón trigonométrica, otra razón trigonométrica. Ahora, el coseno. Si yo lo quito el co, me estaría quedándome seno, y ahí está el seno. Entonces, si se cumple, son corazones, razón trigonométrica. ¿Qué más se debe cumplirse? A ver, en la solución debe cumplirse 3x más 10 grados va a ser igual, no, sumado con este ángulo, 2x más 20 me va a ser igual a 90 grados sexagesimales. Y fíjense, variable, número. No puedo sumarlo esto, pero sí, variable, número, número. Hasta ahí era trigonometría y lo resto ya es álgebra. Sumar variables, números, pasar a restar, pasar a dividir y el valor de x me sale. Y eso es lo que me pide. ¿Cuánto vale el valor de x? Ahí tenemos un ejercicio para practicar de igual manera tangente y el otro es cotangente. Allá son corazones. Entonces debe cumplir ese ángulo más el otro ángulo 90 grados. De igual manera ahí, cosecante, le quito el co, secante nada más sería. Ya, ahí está, entonces sí se cumple. Ese ángulo más ese ángulo tiene que darme 90. De esa manera se resuelve. Como tarea o como practicando. A ver, continuamos. Razón trigonométricas recíprocas o inversas. Se denomina así a las siguientes razones trigonométricas. Allá, como en la clase anterior habíamos dicho que el seno, su inversa era la cosecante. Es como decir el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y su inversa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso es la cosecante. De igual manera para el coseno, su inversa será la secante. De la tangente, su inversa será la cotangente. Es muy diferente con lo que hicimos en el anterior, corazones, es agregarle o quitarle el co. En esta parte no, son inversas. Entonces, si teta es un ángulo agudo, se cumple. Claro, para todo ángulo agudo, que sea agudo, o sea, menos de 90 grados. Seno de un ángulo multiplicado por su inversa del mismo ángulo me va a darme 1. Y lo mismo para el coseno y la tangente, multiplicado por su inversa me va a darme 1. A ver un ejemplo. Seno de 70 grados sexagesimales multiplicado por su cosecante, que es su inversa de 70 grados, 1. Ya me tiene que cumplirse ese. 88, 88. Tangente por cotangente, 1. Tengo que identificar de esa manera. Coseno de 50 por su inversa, secante de 50 grados sexagesimales, vale 1. Que sea multiplicación, ¿ah? Que no sea ni más ni menos, sino multiplicación entre esas dos razones trigonométricas. Y esos ángulos tienen que ser iguales. En cambio, en corazones no tenían que ser iguales, ¿no? Sino que sumaban esos dos y me daban 90 grados. En esta parte tengo que dar esta forma de 1. Multiplicación de estas dos razones trigonométricas tiene que darme 1. Lo mismo para la cotangente y la tangente. Ambos son inversas. Como tienen el mismo ángulo 60-60, multiplicando sale 1. Tiene que darme 1 siempre, para todo ángulo agudo. A ver, más ejemplos. Ahí están los mismos. Acá, por ejemplo, el seno multiplicado por su inversa, que es la cosecante. Pero me decía que estos dos tenían que ser iguales. Teta va a ser igual a beta. Allá, entonces,
Cada vez que veo diferente, tengo que igualarlo, porque sí o sí tienen que ser iguales para que cumpla para todo ángulo agudo. Acá de igual manera, el coseno y su inversa, que es la secante, se multiplican, me tiene que dar 1, pero teta tiene que ser igual a beta. El ángulo teta tiene que ser igual al ángulo beta, igual para la tangente. Entonces, cumpliéndose de esa manera, vayamos al ejercicio 1. ¿Cuánto vale el valor de x? En esta parte ya no es corazones, ¿ah? Ángulos complementarios no, sino ángulos inversa. Seno de un ángulo multiplicado por su inversa de otro ángulo. Y mira, como ven, ahí están diferentes. De hecho, son diferentes. Pero ¿qué me dice? Cumpliendo solo lo de arriba, el primero, seno de teta por el cosecante de beta, va a ser igual a 1. Entonces, teta va a ser igual a beta. Entonces, 4x más 10 grados sexagesimales va a ser igual a 2x más 40 grados sexagesimales. Eso tiene que cumplirse. Debe de cumplirse 4x más 10 grados va a ser igual a 2x más 40. Hasta ahí era trigonometría. Lo resto ya es álgebra. Voy a ordenar variable con variable, número con número, en un miembro y en el otro miembro. Estos ya son artificios que ya debemos de saber. 4 menos 2, 2x. 40 menos 10, 30 grados sexagesimales. Por lo tanto, x vale 15 grados sexagesimales. De esa manera me pide cuánto vale el valor de x. Y también tengo acá dos ejercicios para resolver. Coseno y su inversa se multiplican, sí. ¿Me da 1? Sí. Entonces estos ángulos tienen que ser iguales. Se cumple el segundo, necesariamente. Y la pregunta 3, ¿cuánto vale 2x? Tangente multiplicado por cotangente, ¿se cumple? Sí. ¿Va a ser igual a 1? Sí. Entonces estos dos ángulos tienen que ser iguales. Y resuelvo de igual manera y ya me salió x. Y doy respuesta para 2x. A ver, ¿qué más? Ejercicio 1. A ver, acá me dan, por ejemplo, calcular el valor de x. Coseno de x. Ahí está mezclado. X y y forman un solo ángulo. X menos y también forman un solo ángulo. A ver cómo resolvemos. Primero hay que hacer cumplir las reglas, ¿no? Que anteriormente vimos. Entonces, en esta parte, el seno multiplicado por su inversa, sí, se multiplica. Entonces, va a ser igual a 1. Claro, ya está ordenado, está 1. Entonces debe cumplirse este ángulo del seno con este ángulo de 70 grados, tengo que igualarlo. Tienen que ser iguales esos dos ángulos. Y ahí está igualado. Y tengo la ecuación 1. Es una ecuación 1. A ver, vamos al segundo. En el segundo, antes de pasar, coseno. Si le quito el co, me quedaría seno. Ahí está el seno. Entonces son co o razón trigonométrica. Complementarios. Entonces quiere decirme que este ángulo sumado con este ángulo me va a darme 90 grados sexagesimales. Entonces eso vamos a ponerlo. Este ángulo más este ángulo 90 grados. Y a eso lo voy a llamar ecuación 2. Ordenándolo, pasando a restar, sale 20, x menos y vale 20 grados. Ahora, acá voy a hacer un artificio. A ver, esto de acá ya es un sistema de ecuaciones, con dos variables, claro. Entonces, el valor de y está restando. Yo voy a hacer un artificio. Al valor de x lo voy a dejar solo. El valor de y lo voy a pasar al otro miembro. Entonces me estaría quedándome así. Como está restando, pasa sumando. Y el valor de x vale 20 grados más y. A eso lo voy a poner ecuación 3.
Entonces, yo me voy a fijar, reemplazamos ese 3, la ecuación 3, en la ecuación 1. Allá, la ecuación 1 me dice x más y es 70. Pero acá en la 3 yo tengo el valor de x en función de y. Allá, entonces voy a reemplazarlo nada más. En vez de x voy a poner este valor, 20 grados más y del 3. 20 más y, el y lo copio normal y el 70 también. Y como ven, ya voy a tener una ecuación de una sola variable, que es el y. Y esa operación es muy sencilla, y más y es 2y. Pasará a restar el 20 grados sexagesimales y pasa a dividir y ya tengo el valor de y, 25 grados sexagesimales. Ahora, para obtener x, como ya tengo este y, ya puedo obtener x. Entonces voy a reemplazar en 3, en la ecuación 3. 20 más 25. Por lo tanto, el valor de x ya estaríamos teniendo 45 grados sexagesimales. Pero ¿qué me dice? ¿Qué me pide? Calcular el valor de coseno de x. Coseno de 45, cateto adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2. Ese es un método, una manera de hallar. A ver, vamos a hacer otro método. Ya, la primera ecuación y la segunda ecuación. Ya, voy a sumar, dice, esas dos ecuaciones. Voy a colocar el primero y voy a colocar el segundo. Y ahora voy a sumarlo, como hago en un cuaderno normal. X más X, y voy a colocarlo abajo, 2X. Y menos Y, 0. Es como restar 5 menos 5, 0. 70 menos 20 o 70 más 20, estoy sumando en este caso. Y más menos Y, 0. Entonces 2x vale 90 grados y por lo tanto x tengo 45. Ya no necesito hallar el valor de y porque me pide coseno de x. Si me pide coseno de x que es 45 grados, me imagino y pienso en el triángulo de 45 grados. Coseno será entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. El valor de k sobre k raíz de 2. Entonces reemplazo ese valor y simplifico arriba y abajo. K entre k, 1. Es como dividir un número entre el mismo número. 1 me sale. Entonces 1 sobre raíz de 2, racionalizando, multiplico arriba por raíz de 2, abajo también por raíz de 2, 1 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, que es 2. Por lo tanto, el valor de coseno de x vale raíz de 2 sobre 2. Este procedimiento es racionalizar. Se racionaliza de esa manera. Tienes que aumentarle el mismo. Para que multipliques y se vaya la raíz, solamente te quede un número. Ya, como ven, ahí hemos hecho una combinación, ¿ve? Estos de acá son ángulos complementarios y estos de acá son inversas o recíprocas. Este tipo de ejercicio les va a venir constantemente para estos temas de ángulo complementario y razón trigonométrica para recíprocas o inversas. Combinado les va a venir. Y tienen que practicar. Practicando nada más lo van a entender muy bien. Si se cumple que tangente de 2x por la tangente de x vale 1, calcule E. Tangente de 2x más tangente de x. A ver cómo lo voy a resolver. Solución. Allá, en esta parte de acá. Solo tengo una ecuación y acá reemplazaré a x, lo sumaré con esta y me sale el valor de E. Para eso tengo que saber el valor de x. De acá solamente va a salir el valor de x. Así, tengo que identificar primero por dónde empezaría. Ahora, acá tengo 1,
Allá debe ser inversa, entonces, razón trigonométrica recíproca o inversa. ¿Qué me dice? Estos dos tienen que ser inversa ambos. Si esto es tangente, esto debe ser cotangente, su inversa. Pero acá no está cotangente, está tangente. Ahora, ¿cómo lo hago? Allá, yo me recordé también un ejercicio anterior que puedo sacarlo su corazón trigonométrica. Entonces, ¿cómo sacaría? Si, si quiero saber el corazón trigonométrica, el ángulo complementario de x, entonces a la tangente le agrego co, entonces se llamaría cotangente, pero ya no de x. A 90 tengo que restarle este x, 90 menos x. Entonces, en vez de poner tangente de x, lo voy a colocar cotangente de 90 menos x. Y a ver cómo me queda. Ahí está, me queda de esa manera. Ahora sí, ¿ya tiene la forma de que estos dos son inversas? Sí, tangente es la inversa de cotangente o cotangente es la inversa de la tangente, lo mismo. ¿Son inversas? Sí. ¿Está igualado a 1? Sí. ¿Se multiplica? Sí. Allá. Entonces estos dos ángulos tienen que ser iguales. Allá. Eso me dice razón trigonométrica recíproca o inversa. Entonces debe cumplirse eso. Si tangente de teta va a ser igual a cotangente de beta, y eso es 1, entonces teta va a ser igual a beta. Entonces 2x va a ser igual a 90 menos x. Igualando tenemos de esa manera. El x pasará a sumar y ya estaremos hallando el valor de x, 30 grados. Allá, ya conozco el valor de x. Entonces voy a reemplazar, porque me piden hallar el valor de e. Ahí lo voy a reemplazar el valor de x. Entonces me quedaría 2 por 30, 60 grados sexagesimales. Y x 30 grados sexagesimales. Ahora sí. Entonces eso solamente me quedaría acudir a mi triángulo de 30 y 60. Para 60 tangente será pues cateto opuesto sobre cateto adyacente, ambos catetos. Eso lo voy a reemplazar, sería k raíz de 3 sobre k con k se va, raíz de 3 sobre 1, raíz de 3 nada más. Tangente de 30, cateto opuesto sobre cateto adyacente, k sobre k raíz de 3, k con k se va, 1 sobre raíz de 3 quedaría. Ahí está, 1 sobre raíz de 3. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Esto lo voy a resolver en aspa. Le agrego un 1 y ya se hizo fracción. Fracción más fracción y puedo hacerlo en aspa. Entonces, el raíz de 3 multiplicará el raíz de 3. Después arriba se sumará 1 por 1. Una raya en el medio grande, 1 por raíz de 3. De esa manera en aspa. Y obtendríamos eso, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9 es 3. O si no, raíz de 3 al cuadrado. Raíz con cuadrado se va y 3 nada más me queda. 3 más 1, 4. Entonces, reduciendo me queda de esa manera. Como es 4 y abajo la raíz cuadrada no tiene que estar, entonces lo racionalizo. Aumento el mismo, raíz de 3, para que se vaya la raíz. Y arriba también tengo que aumentarlo, si no se malogra el ejercicio. Entonces me estaría quedándome 4 raíz de 3 sobre 3, finalmente el valor de e. A ver, ¿qué hicimos en acá? Identificamos que esto no era inversa, pero utilicé corazones para convertirlo a inversa. Y me queda de esta manera, ya se hizo inversa. Igualo, hago cumplir que estos dos ángulos son iguales. Para una razón trigonométrica inversa, igualo, hallo el valor de x, reemplazo en lo que me pide, hago los artificios y reducido ya tengo el valor de e, 4 raíz de 3 sobre 3. A ver, continuamos otra. Siendo θ un ángulo agudo, tal que coseno de θ vale todo ese valor. Calcular el valor de m. A ver cómo resolvemos.
Mm, seno y cosecante. Acá no está una igualdad. Debe de haber una igualdad para hacer razón trigonométricas complementarias. Como no está, pero se multiplican allá. Como se multiplican, tengo que acudir razón trigonométrica y recíproca o inversa. En este caso, seno, su inversa tiene que ser cosecante, pero en acá está secante. Allá no se cumple. ¿Cómo le doy forma? Allá. Puedo agarrar entonces el secante o si no el seno. Uno solo de ellos lo voy a convertir. Lo voy a sacar su corazón. Corazón trigonométrica. Aumentarle o quitarle el co. Como ninguno de estos tiene co, voy a agregarles el co. De igual manera en acá. Estos no son inversa, tangente, tangente. Su inversa era cotangente. Pero también puedo convertirlo agregándole cotangente. Entonces corazón estaría sacándolo. De igual manera en acá también. Cotangente, su complemento, sacándolo razones, sería 20 también. Entonces voy a hacer ese procedimiento. Por ejemplo, en este caso, para el seno de x, solamente tenía que agregarle entonces se llamaría coseno, pero al 90 tenía que restarle este x, coseno de 90 menos x. Allá, entonces me está diciéndome que acá al seno de 50 lo voy a agregar el entonces sería coseno, pero ya no de 50, 90 menos 50, 40, coseno de 40. Coseno por secante de 40, ahí sí se va a cumplir, se ve, ya voy dando forma ya. Entonces estoy aplicando esto, razón trigonométrica complementaria. Y ahí tengo ya convertidos con su complemento. Ya tengo el coseno, secante lo copio nada más. En esta parte 3 por cotangente de 10. En esta parte la tangente de 80 grados sexagesimales lo convertí su le agregué el cotangente, 90 menos 80, 10, cotangente de 10 grados. De igual manera en acá, el 20, le quité el y solamente tangente me queda. Al cotangente le quité el y me quedó tangente nada más. Pero ya no de 20, 90 menos 20, 70, tangente de 70. Ahora sí, ya tengo, ve, el mismo ángulo y son inversas. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Eso va a ser igual a la unidad. Eso tiene que cumplirse. Si estos son inversas y estos ángulos deben ser iguales, ¿son iguales? Sí, acá también. En esta parte de tangente de 70, cotangente de 70, también son iguales los ángulos. Entonces, si se cumple que son iguales, va a ser igual a 1. Allá. Entonces, esta razón trigonométrica por esta otra razón trigonométrica va a ser igual a 1, porque sí se cumple que son inversa y son el mismo ángulo. Reemplazando a todos sería 1 por sobre 3 por 1 más 2 por 1. Todo ese valor me quedaría 1. Solamente estoy aplicando esta razón trigonométrica recíproca o inversa. Y esa operación ya es muy sencilla. 1/5. Coseno de teta vale 1/5. Mira, hasta el final lo copié el coseno de teta porque no tengo. De acá sale este valor de 1/5 va a salir de acá, de todos estos ángulos, razones trigonométricas. De ahí va a salir 1/5. Pero me pide hallar el valor de m, tangente de teta por tangente de teta medios. A ver, vamos a ver cómo hallamos eso.
tengo el coseno de teta, pero no la tangente. Allá, la tangente es cateto adyacente, o sea, la flecha curva, lo ubico en uno de los catetos, cateto adyacente. Primero tengo que ubicarlo en un triángulo rectángulo. Ahí está mi triángulo rectángulo y el ángulo teta. Ahora paso al cateto adyacente, que es el 1. Y el 5 será la hipotenusa, porque eso es la razón trigonométrica del coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, un quinto. Ahí está. Ahora el otro cateto me falta. ¿Cómo lo hallaría? Ya bueno, teorema de Pitágoras me ayuda a sacar el otro lado del triángulo. Entonces me dice la hipotenusa al cuadrado va a ser igual un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 25 menos 1, 24. Como el otro cateto está elevado al cuadrado, está potenciando, pasa a radical, raíz de 24. Ya veis, de esa manera también ustedes tienen que resolver el teorema de Pitágoras paso a paso. Ya, una vez que tengo el cateto, ya puedo reemplazar y puedo tener tangente de teta. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, raíz de 24 sobre 1. Eso sería tangente de teta, raíz de 24 sobre 1, una vez hecho Pitágoras. Ahora tangente de teta medios, pero yo no sé cuánto vale el ángulo teta. Y conociendo los triángulos, de los triángulos notables, tampoco conozco estos lados, solamente conozco 3, 4, 5, 1, 1, raíz de 2, 1, 2, raíz de 3, 7, 24, 25, pero estos lados no conozco. Ahora, ¿cómo lo hago? Allá, acá voy a formar un triángulo isósceles. Si esta parte, el 5, es hipotenusa, yo voy a crear otra hipotenusa. Lo voy a prolongar una recta, una línea, que va a tener el mismo valor que esa hipotenusa, 5. Y lo voy a cerrar. Y mira, acá se forma un triángulo. Ese valor vale 5, entonces es un triángulo isósceles. 5, 5, triángulo isósceles en geometría. ¿Cómo era el triángulo isósceles? Este lado va a ser igual a este lado. Ahora, si estos dos lados son iguales, ¿qué más ocurre? Este ángulo va a ser igual a este ángulo. Ahora, ¿qué ángulo le pondré? ¿Cómo lo pongo? Allá, si acá afuera está un entero, entonces esto será dos mitades. Mitad, mitad. Entonces lo divido a esto entre 2. Y teta medios, el otro también teta medios. Teta medios más teta medios, 2 teta medios, mitad, mitad, teta nada más me quedaría. Un entero teta, un ángulo. Entonces, de esa manera, prolongando una línea y formando triángulo isósceles, ya puedo tener este lado también. 5, 5, lo replico en la distancia. Hipotenusa, esto también se replica porque es un triángulo isósceles. Yo le estoy poniendo esa condición de que sea la mitad, 5, 5. Cumple para un triángulo isósceles. Ahora, este triángulo grande de teta medios, este es el ángulo, este es su triángulo rectángulo. Entonces, este raíz de 24 será su cateto opuesto. 5 más 1 es 6. Y este 6 es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué me pide? Tangente de teta medios. Y ya tengo el ángulo teta medios. Entonces, ¿cómo será la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz de 24 sobre 6. Y reemplazo nada más. Utilizando ese triángulo voy a reemplazar raíz de 24 sobre 6. A ver, ¿qué más obtengo? Raíz de 24 por raíz de 24, raíz de 24 al cuadrado. O si no, lo multiplican 24 por 24 y eso tiene su raíz exacta, que va a ser igual a 24. Raíz cuadrada con cuadrado se va 24. Tendré esa fracción, tiene sexta y me sale exacto. El valor de m sale 4. Ya ven, de esa manera piensen, razonen, de esa manera se busca
acudo al álgebra y a la geometría para solucionar mi problema acá que me piden. Estoy utilizando álgebra, geometría, trigonometría, ¿qué más? Razonamiento matemático. Claro, algo así. Hay que pensar. Dejé un ejercicio similar a esto. Ojalá lo hagan y me presenten. Me dice, profe, lo hice así, está bien o me salió. Estoy poniendo alternativas también a la respuesta. A ver, pasamos a otro tema, resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué me dice? Es el procedimiento mediante el cual se calculan los lados desconocidos de un triángulo en función de su lado conocido y de un ángulo también conocido. El criterio a emplear es el siguiente. Allá, me está diciéndome que me van a dar de dato un ángulo y un lado conocido. Dos datos nada más. Para Pitágoras, ¿qué debía de conocer para un triángulo rectángulo? También dos datos. Dos lados suficiente para tener el tercero. En este caso solamente me dicen que me van a darme un lado, ya no dos. Y además un ángulo también me va a dar. A ver qué me dice. El lado que desconozco, el lado incógnita, dividido entre el lado que me van a darme de dato. Entonces eso va a formar una razón trigonométrica para el ángulo dado o para el ángulo que me están dándome. Ahora, el lado que me dan de dato está dividiendo, pasa a multiplicar al otro miembro, entonces sería el lado dado por razón trigonométrica del ángulo va a ser igual al lado incógnita. A ver, vamos a entenderlo mejor con un ejercicio o con ejemplos. A ver, dice que va a haber casos. Caso 1, a ver, ¿qué nos va a dar el caso 1? Lado conocido, hipotenusa. Allá dice nos va a darnos un lado, que es el valor de K, y eso va a estar ubicado en la hipotenusa. Y el lado desconocido, X e Y, X y Y van a ser desconocidos. A ver, primero voy a ubicar mi triángulo. Me dan de datos el ángulo y el lado. Obviamente un triángulo rectángulo. Dos datos me dan y me dice ya soluciona cuáles son esos catetos. A ver, ¿cómo lo soluciono? Allá, lo voy a poner X y Y para conocer cada uno de ellos. Entonces, a ver, ¿qué me dice? El valor de X va a ser igual, me dice, colócalo el dato que te dan. Acá me dice, ve, colócalo el dato que te dan, en este caso K, multiplicado por razón trigonométrica. A ver, acá vamos a ver, dice que razón trigonométrica va a ser igual a lado que desconozco sobre el lado que sí tengo. Lado que no tengo sobre el lado que sí tengo. Lado que no tengo, X, sobre el lado que sí tengo. Estamos hablando cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Es el coseno. Ahí está. K multiplicado por el coseno del ángulo, alfa. Entonces ese es el valor de X. Ahora, ¿y el valor de Y a qué sería igual? Igual voy a utilizar esta razón trigonométrica. Lado que no tengo sobre el lado que sí tengo. Lado que no tengo sobre el lado que sí tengo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Seno. La función seno. Razón trigonométrica seno. Entonces sería K, me dice, colócalo el lado que tienes. K multiplicado por la razón trigonométrica. K seno de alfa. Ahí está. Y ya tengo el valor para X y para Y. En función de K y del ángulo, ¿ve? Suficiente dos datos. Si quiero por Pitágoras o por este método también, resolución de triángulos rectángulos. Pero Pitágoras no tiene ángulo, solamente tiene lados. En cambio acá hay un solo lado y un solo ángulo.
y suficiente debo saber ya los dos lados. Hay otro segundo caso, cuando el valor de K ya no es hipotenusa, sino el cateto opuesto. Entonces ya no está ubicado en la hipotenusa B y está en el cateto opuesto. Entonces ya pues a los lados desconocidos los pondré X y Y. Ahí está. Entonces, para el valor de X, ¿cómo era? Lado que no tengo sobre el lado que sí tengo. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Cosecante. Ahí está. K multiplicado por la cosecante. Eso va a valer X. Ahora Y, ¿a qué va a ser igual? Lado que no tengo sobre el lado que sí tengo. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Es la cotangente. Entonces el valor de Y será igual K cotangente de alfa. Ahí está. Y ya tengo los dos lados. Y ya puedo tener los tres lados en función de K y en función de alfa. Ya. Ahora ubicado en el otro cateto. Claro, en el otro cateto. Y de igual manera voy a colocar los valores de X, de Y voy a saber para cada uno. Para el valor de X. Lado que no tengo sobre el lado que sí tengo. Primero voy a colocar K. Ahí está el K multiplicado por ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente es la función tangente. Entonces K tangente de alfa. Eso va a ser X. ¿Y a qué será igual? Lo que no tengo sobre lo que sí tengo. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué función o qué razón trigonométrica es? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Es la secante. Allá, entonces pondría K multiplicado por la secante de alfa. Sí, ahí está. De esa manera se soluciona B, resolución de triángulos rectángulos. Acá voy a tener un ejemplito pequeño con lados ya no voy a tener el valor de K. Voy a tener 20 grados sexagesimales y el valor de 3 unidades. Los lados se miden en unidades o si no en milímetros, centímetros, metros, kilómetros, pulgadas y otras medidas. En cambio el ángulo en grados sexagesimales, grados centesimales y grados radianes. Ya, entonces, primero voy a colocar el valor de X y el valor de Y para cada cateto, porque los catetos no tengo. Entonces, X lo coloco ahí y Y en el otro lado. Ahora, para el valor de X, lado que no tengo sobre el lado que sí tengo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? ¿Qué razón trigonométrica? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno. Entonces valdrá 3 coseno de 20 grados. Sí, 3 coseno de 20. Ahora, para el Y. Lo que no tengo sobre lo que sí tengo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno, la función seno. 3 seno de 20. Ya ve, no es difícil. De esa manera se solucionan los triángulos. A ver, otro ejemplo más. Tengo que dominar cómo se ubican los triángulos. Girado, volteado, boca abajo, boca arriba, echado, inclinados. Voy a colocar a la hipotenusa el valor de X y al otro cateto Y. Entonces estaría aplicando ese, ese modelito, ¿no? Ese esquema pequeño. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a reemplazar para X, me dice. Lo que no tengo sobre lo que sí tengo. Primero voy a colocar de hecho el 1 primero. 1 multiplicado por la razón trigonométrica. Lo que no tengo sobre lo que sí tengo. Hipotenusa sobre cateto opuesto, cosecante de 10. Ahí está. 1 por cosecante de 10 vale X. Ahora para Y. Lo que no tengo sobre lo que sí tengo. Cateto adyacente sobre cateto opuesto,
es la función cotangente. La razón trigonométrica cotangente de 10 grados. Entonces, 1 cotangente de 10 grados. Ahí está. Los valores para X y para Y. Y multiplicado 1 por todo eso, solamente cosecante de 10. De igual manera para Y. El 1 no afecta en nada. A ver, otro ejemplo, 3 del gráfico hallar X más Y. Acá ya lo coloca el valor de X y el valor de Y. Entonces, como datos me estarían dando el valor de M y el valor de alfa. Entonces voy a hallar los valores de X y de Y en función de M y de alfa. A ver, entonces el valor de X será lo que no tengo sobre lo que sí tengo. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. M seno de alfa. Ahí está, M seno de alfa. Y para Y, lo que no tengo sobre lo que sí tengo. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. M coseno de alfa. Ahí está. Ya tengo el valor de X y el valor de Y. ¿Qué me está pidiéndome? Hallar X más Y. A ver cómo lo hallo. Es sumarle nada más X más Y. Va a ser igual a M seno de alfa más M coseno de alfa. Bien. No conozco el valor de M, tampoco el de alfa. Ahí queda. Allá, pero acá, de toda esta operación más esto de acá, ¿qué tienen en común? Alfa, pero este es coseno y este es seno. Y M, allá, M, es el mismo. Entonces voy a factorizarla. Es como tienen el mismo, sacar afuera. Y adentro ponerlo en paréntesis. Lo saqué el valor de M, solamente me queda el alfa, seno de alfa. De igual manera en acá le saqué el M, coseno de alfa nada más me queda. Y ahí sí quedaría, ahí culmina. Por lo tanto el X más Y vale M multiplicado por seno de alfa más el coseno de alfa. Bien muchachos, se terminó. Eso es en cuanto a lo que les quería transmitir. Eso es todo, chao, se cuidan, les voy a dejar más ejercicios.